esperando que sea un nuevo y buen día para estudiar la palabra del Señor y que ésta nos ministre junto a un café con raíces con aroma a Torá. Que sea un buen tiempo para que el Espíritu de Dios nos haga reflexionar alrededor de su palabra y ministre nuestras vidas. La parashá número 14, Vayerat, y él apareció. Esta aliyá número 2 tiene su texto y contexto en Éxodo 6, del versículo 14 al versículo 28. Y leemos la palabra del Señor. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falu, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Joaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 33 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabet su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Ishar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Alzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coretitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. La genealogía. En lugar de aparecer al inicio de la historia de Moisés, no es sino hasta el capítulo 6 que aparece la genealogía de Moisés y Aarón. Y debemos entender esto, y cómo la palabra está escrita, que está para que nosotros podamos entender y comprender el trato de Dios con un pueblo, con una familia y con personas. Y cómo el Señor interviene en la vida en estos tres contextos para cumplir su plan. Y al principio de esto, o de esta narrativa, o de esta aliyá número 2, el énfasis no se pone en los levitas, sino en todo el pueblo de Israel y en su redención de la esclavitud. Debemos entender que la palabra del Señor se cumplirá y que sus propósitos siempre tendrán su acontecimiento porque están de acuerdo al corazón de Dios. Nadie doblará la mano de nuestro Padre para cumplir su plan perfecto. Al principio de estos versículos y de esta porción de la palabra se nombra a Rubén y a Simeón con sus hijos. Esto lo podemos ver en Éxodo 6, 14 y 15, como lo acabamos de leer. Ellos eran los dos hijos mayores de Jacob. Pero luego el énfasis se vuelca en la genealogía de la tribu de Leví, de la cual vienen Moisés y Aarón. Debemos tomar muy en cuenta esto, porque se centra principalmente en lo que el Señor va a hacer con estos dos hombres. Pero cuán importante es que nosotros podamos conocer la genealogía para poder entender el plan y el propósito de Dios. Conocer la genealogía de Leví. ¿Por qué? El Señor más adelante
elegirá esta tribu completa para dedicarse al sacerdocio y al servicio. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 18 y 9, Números 8, 14 al 16 y Números 3 del 12 al 13. Aquí la Biblia señala que Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. En este punto de la historia, finalmente llegamos a conocer los nombres de los padres hebreos de Moisés, que antes solo se les había mencionado como levitas. Esto lo podemos encontrar en Génesis 2, 1 y 2. Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Moisés y a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. El libro de Números se menciona a Jocabet, era también de la tribu de Leví, y también lo podemos ver en Números 26-59. En esta lista menciona otros nombres de personajes que tendrán relevancia en la historia de Israel. Y vamos a ver cuáles son ellos. Aarón, Coré, Eleazar. De todos estos levitas, las figuras más prominentes y las más destacadas son Moisés y Aarón. Estos dos hermanos fueron escogidos por Dios para ser líderes de la liberación. El Señor escoge, en su infinita fidelidad y misericordia, Él tiene un plan trazado para hacer con su pueblo. Después de 400 años de esclavitud, ha llegado el tiempo para la liberación. Y dice aquí Éxodo 6, 26 y 27, este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. La importancia de la voz directora de Dios, la importancia de su soberanía, y que nuestro amado Padre Celestial no deja nada al azar. Ni la vida de Aarón y de Moisés fueron al azar, como la tuya y la mía no es al azar. Un punto muy importante a destacar, y como estamos hablando de la genealogía, el significado de cada nombre hebreo es muy importante, porque puede definir la identidad de una persona, además de estructurar su vida e influir en su destino. Tomemos este dato muy en serio. El nombre es importante porque puede definir la identidad de una persona, además de estructurar su vida e influir en su destino. Cómo Dios usa a hombres y tienes con ellos una identidad o les da una identidad, influye en sus vidas y les da un destino. Eso somos tú y yo, cada uno de nosotros, hijos amados de Dios. En Éxodo 6:14, en la genealogía de Moisés y Aarón, las escrituras nos llevan ahora a conocer la genealogía de Moisés. Y vamos a ver algunas definiciones de algunos de sus nombres que nos ayudarán a entender el propósito de Dios también y cómo es importante conocer la genealogía de estos hombres. ¿Qué significa Leví? Él tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari, como ya hemos leído. Leví significa el que une a los suyos. Gerson, residente o forastero. Coat, asamblea. Merari, amargo, infortunado. Los descendientes de Coat fue Amram, que se casó con Jocabet, y nacieron Moisés, Aarón y Miriam. ¿Qué significa Amram o el nombre Amram? Pueblo exaltado o pueblo elevado. ¿Qué significa Jocabet? Dios es glorificado o Dios es honrado. Podemos ver
cómo en los nombres de los padres de Aarón y Moisés podemos ver cómo Dios se manifiesta y cómo el Señor puede levantar, elevar a un pueblo y exaltarlo. Y en nombre de Jocabed, Dios es glorificado, Dios es honrado. A través de la vida de Moisés y Aarón se cumplirá el propósito de los nombres de los padres de ellos, de los padres terrenales. Y me encontré un tesoro y lo quiero compartir con ustedes. Moisés. ¿Y qué significa Moisés? Investigando un poquito, me pareció interesante y les voy a compartir esta afirmación. Dice así: luego de salvar a un niño judío de la muerte, la hija de Faraón le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. Cuando leemos este versículo, en las traducciones quedamos desconcertados. Esto se debe a que solo tiene sentido en hebreo, donde le puso por nombre Moshe, diciendo: porque de las aguas lo mechí. La multitud del sonido entre el Moshe y la palabra mechí, que es sacar, es lo que hace que este versículo se destaque. La hija del faraón le llamó Moisés en honor a su propia acción, pero el verbo Moshe en hebreo está en la forma activa y significa el saca. Este nombre es muy adecuado para el líder preferido por Dios o escogido por Dios, quien lo sacó de los israelitas de Egipto por el Mar Rojo. O sea, el nombre de Moisés significa el saca. Dios saca y liberta a su pueblo a través del Mar Rojo. ¡Qué tremendo! Moshe, él saca. Dios saca. ¿Qué significa Aarón? Maestro, excelso, montaña alta, exaltado. Una dignidad que el Padre le daría a Aarón para cumplir una función muy importante. ¿Y qué significa Miriam? Amada de Dios, excelsa, eminente. También otro nombre que podríamos tener en cuenta y que es importante y que por honor al tiempo no los vamos a decir cada uno de ellos y su significado es Coré. ¿Y qué significa Coré? Significa calvicie. Se le dio a Coré a causa del vacío o espacio en blanco que dejó en Israel con su revuelta. Debemos recordar que Coré era primo de Aarón y de Moisés, y que él se rebeló en contra de la dignidad y de la posición que Dios les había dado a ellos. Y aquí un dato muy importante el que nosotros debemos tener en cuenta. El hecho de ser Moisés levita. Moisés era levita, no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Leví. Como popularmente hemos creído, esto tiene un gran significado, ya que los levitas son los encargados de la palabra de Yahweh y los servicios en el tabernáculo y en el templo. Incluso, como vamos a poder ver más adelante, los de la casa de Coat fueron los encargados dentro de la tribu de Leví para ministrar dentro del tabernáculo, lo cual adiciona un gran significado a la elección de Moisés por Yahweh, por nuestro amado Padre Celestial. También debemos resaltar, y es importante, que a pesar de 400 años de esclavitud, vemos claramente que Israel conserva su división en tribus, como testimonio de la poderosa palabra de Dios. Y de la misma manera vemos al final cómo nuestro Padre Celestial levantará de nuevo las 12 tribus, tal como lo está haciendo hoy, para salir al desierto bajo cada bandera y llegar así a la tierra prometida, donde se repartirá la tierra de acuerdo a la promesa dada en Ezequiel 47, del 13 al 23. Debemos recordar que ninguna porción de la palabra el Señor la dejará pasar,
ninguna porción, ninguna profecía dicha y escrita en la palabra, el Señor la dejará sin que se cumpla. A aquellos que afirman que Judá o la tribu de Judá es el Israel completo y que resume las dos casas, están equivocados. O los que enseñan que la iglesia es hoy el Israel y heredera de la tierra, ignoran profundamente que en el libro de Apocalipsis hay 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu, que se levantarán y guiarán a los escogidos en el desierto, y que la tierra se dividirá entre las 12 tribus, y los gentiles redimidos, tú y yo, por nuestro Señor Yeshua, bajo las banderas de ellas, tal como lo afirma nuestro amado Padre, en esta porción de Ezequiel. El Señor Dios, Yahweh, cumple su palabra. Leamos atentamente. Recordemos estas palabras del Señor Jesucristo. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esto lo podemos encontrar en Juan 5, 46 al 47. Es interesante ver cómo leyendo la palabra de Dios nos podemos encontrar con grandes cosas y profundas cosas que nos ayudarán a tener un panorama más completo acerca del plan de Dios para cada uno de nosotros, para una nación, para un pueblo, para una familia. ¿Cómo nos ve el Padre? Según el relato y los versículos que hemos visto, en primer lugar, sabemos que nos pone un nombre y que nos tiene un destino y un propósito. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro 2, 9, 10, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aquí el apóstol Pedro está dando una afirmación. Es así como el Señor nos ve y cómo estamos en su corazón. Y este es el propósito, el destino y la realidad en la cual debemos vivir. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos sacó de Egipto, el Señor nos sacó de la esclavitud, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí en estos dos versículos podemos ver el propósito de Dios con el pueblo de Israel, como con nosotros, allá en Egipto, en lo que nosotros podemos leer en la palabra, cómo el Señor nos ha sacado de la esclavitud para darnos un propósito, un destino y para llevarnos, de acuerdo a su corazón, a sus propósitos eternos. En Éxodo 6, 26, algo muy importante que nosotros podemos rescatar. Y dice así: este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Quiero que podamos poner atención a la segunda parte de este versículo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Debemos de entender que el propósito de Dios con Moisés y Aarón era una tarea específica: sacar de la esclavitud a su pueblo Israel. Y Dios prepara a hombres comunes y corrientes como tú y como yo para poder hacer su obra. Entonces ellos tenían una orden, ellos tenían un mandamiento de Dios: sacad a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Pero ¿de qué forma? ¿O cómo Dios nos ve? Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y esto lo podemos unir con 1 Samuel 17:45 y una expresión del rey David que nos ayuda a entender y comprender
cómo el Señor nos ve y cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener y ver cómo Dios, en su trato, como tuvo con el pueblo de Israel en Egipto, lo tiene con cada uno de nosotros. Él nos quiere sacar de Egipto, Él sacó su pueblo de Egipto y nos llevará a conocerle como el Dios Todopoderoso. Repito, 1 Samuel 17:45, con esta expresión de David que es excepcionalmente maravillosa y dice así: entonces dijo David al filisteo, ¿se acuerdan en la batalla que tuvo con Goliat? Y hay una expresión maravillosa que nos recalca quién es nuestro Dios. Y una afirmación de fe que nosotros deberíamos acuñar en nuestro corazón. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿El nombre de quién viene? Del Señor de los ejércitos. ¿Se acuerda lo que le había dicho? Sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Quién va delante del pueblo de Israel cuando es liberado y sacado de Egipto? El Dios de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. ¿Quién va delante de David para pelear contra el gigante, contra Goliat? El Señor de los ejércitos. El hombre viene con espada, lanza y jabalina en contra de los hijos de Dios. El enemigo se levanta, pero el Señor cumplirá sus propósitos con cada uno de sus hijos, con su pueblo. Y tú y yo estamos injertados en ese pueblo y en esos propósitos. Él es el que va adelante. Él peleará por nosotros. Nosotros no podremos vencer al gigante con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Así como el pueblo de Israel no pudo salir con sus propios méritos y fuerzas de Egipto, sino que con la mano fuerte y poderosa de Dios que iba delante de ellos. Lecciones para aprender, lecciones para acuñar en nuestra vida. ¿Quién va delante de nosotros? ¿Quién abrirá y quién nos sacará y quién nos saca y ha sacado de Egipto? ¿Quién es el que pelea por nosotros? El Dios de los escuadrones de Israel. Te invito a que podamos meditar en la palabra. Te invito a que podamos hacerla nuestra. Y alrededor de un café con raíces, con aroma a Torá, poder meditar en la poderosa palabra del Señor. Somos benditos. Que el Señor, el Padre, nuestro amado Padre, cubra sus vidas. Nos vemos.